Bienvenido, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Hernán? Todo bien acá, Martí. A ver, de entrada te pregunto, ¿qué te pareció el acuerdo al que llegaron el gobierno, los empresarios, el sector laboral, para regular este tema del outsourcing? ¿Qué tanto se cedió ante el sector patronal? ¿Qué tanto se ganó? ¿Qué tan satisfecho estás con esta iniciativa que llegó a la Cámara? ¿Qué nos puedes decir? Me pareció muy bien que se diera este acuerdo. Creo que eso es una vía importante que le da consenso. Es un tema controversial, es un tema donde hay puntos de vista muy encontrados y es un tema donde ha habido mucha resistencia patronal, resistencia a perder una serie de privilegios que son, por cierto, privilegios por fuera de la ley. Y sin embargo se logró este acuerdo. A mí me pareció muy buena noticia que el gobierno federal hubiera logrado colocar en la mesa a los actores para lograr un acuerdo, especialmente a la parte empresarial. Y me pareció muy bueno que la propia parte empresarial, el día del acuerdo, salió a difundir varios puntos. El comunicado del propio Consejo Coordinador Empresarial es elocuente, es claro sobre los resultados de estas reuniones y de estos acuerdos. Desde el Senado estamos satisfechos porque el tema nació en el Senado. Alguna vez lo comentamos tú y yo de manera bastante amplia. Ahí nació en el seno de la Comisión del Trabajo. ¿Cómo nace este tema? Bueno, porque cuando se aborda la reforma laboral del 2019, que a diferencia de la del 2012 fue una reforma laboral progresiva y favorable para los derechos de los trabajadores, cuando se aborda esta reforma que trata de justicia, que trata del tema de contratación colectiva y que trata de la elección democrática de las dirigencias sindicales, son los tres grandes temas de esta reforma, ahí varios senadores, especialmente Napoleón Gómez Urrutia, señaló falta el tema del outsourcing, porque en la reforma del 2012 se legitimó en la ley esta práctica de la subcontratación. Claro, te detengo ahí, Martí. ¿Qué tan distinta es la iniciativa que presentó el senador Gómez Urrutia en 2019 de este acuerdo al que llegan gobierno, empresarios y sector y sindicatos y que llega ahora a la Cámara? Digamos, ¿ha bajado mucho en sus alcances la iniciativa? ¿Más o menos se mantiene el espíritu en lo más importante? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Son varios momentos. Uno es el dictamen que se aprueba en la Comisión de Trabajo en el Senado. Otro momento es la iniciativa que se manda a la Cámara de Diputados. Y otro momento es el conjunto de acuerdos que se logran en esta mesa donde está la representación obrera, la representación patronal y el gobierno. Entre el primer punto y el último hay bastante similitud, digamos que un 90% de similitud en cuanto al sentido y a los objetivos que se pretenden lograr con las reformas. ¿Se perdió algo importante en el camino? No se perdió nada importante. Bien. Hay varios elementos. Hay un enfoque que es diferente. Te voy a explicar un poco. En el dictamen que aprobó la Comisión de Trabajo en el Senado, sobre todo buscaba regular el outsourcing, señalar tajantemente cuál era la subcontratación ilegal y regular la llamada subcontratación legal y establecer sanciones muy fuertes para la subcontratación ilegal. Ahora bien, la iniciativa que manda el gobierno a la Cámara de Diputados y que se expresa en estos acuerdos también, tiene otra forma de presentación. Prohíbe la subcontratación como régimen general. Esto es bastante interesante. En ese sentido, podemos decir que desde el punto de vista de la forma va más allá todavía, porque plantea que no puede haber subcontratación.
y establece una excepción, que es la de trabajos especializados que son efímeros, es decir, no permanentes y que no tienen que ver con la esencia misma de la empresa, del trabajo del cual es objeto la empresa. Entonces, ese, digamos, es la esencia de la iniciativa y finalmente también de los acuerdos. Entonces, si entiendo bien, se prohíbe el outsourcing, pero se rescatan ciertas formas de outsourcing, estas que llamaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que ella diferenciaba como el outsourcing bueno del outsourcing malo, igual que el colesterol bueno del colesterol malo. Lo que queda es el outsourcing bueno, digamos. Ese sí se permite, pues, y ese es el que... yo creo que se va más allá todavía, porque la discusión anterior es, aquí hay una serie de reglas para la subcontratación que deben de cumplirse, y quienes no las cumplan pues están en un marco ilegal. Pero la iniciativa del gobierno y los resultados de esta mesa van más allá. O sea, hay un planteamiento conceptual interesante, Hernán. La subcontratación como régimen general ya no existirá, no es legal. Lo que puede haber no es una subcontratación sobre la base de ciertas reglas, sino la subcontratación de trabajo especializado. Es decir, se acota el universo de la subcontratación a aquel trabajo que no sea un trabajo permanente de la empresa y que tenga un carácter de especialización que la empresa no pueda realizar. ¿Por qué no nos das un ejemplo para que le quede claro al público, Martí? Bueno, mira, por ejemplo, vamos a suponer una empresa automotriz, pues no puede contratar a una empresa de outsourcing que le dote de trabajadores para armar automóviles, porque estaría haciendo una subcontratación sobre la base del objeto de su propia empresa. Claro. Que esto pasa con manufactureras, con mineras, con bancos, en fin. Es decir, contratan... Se ha abusado de esta figura para violar derechos laborales, es muy claro. Se ha abusado, entonces... Y para evadir impuestos. Se subcontrata a una empresa que dota de trabajadores que van a hacer una labor permanente ahí. Claro. Digamos, este sería un caso de lo que estaría prohibido. Eso no se puede. ¿Por qué? Claro. Porque si la empresa es automotriz y necesita trabajo para ensamblar coches, la empresa debe contratar directamente a los trabajadores que ensamblan los coches. Martín, me tengo que ir, pero una última pregunta. ¿Va a llegar esto al Senado? ¿Esperan ahí hacerle más cambios o ya, por favor, que esto ya pase? Porque se ha retrasado bastante. Yo creo que mientras tenga las partes esenciales hay que caminar, ir hacia adelante. Yo espero que salga muy buena minuta en la Cámara de Diputados y espero que salga pronto. Valoro mucho que la parte patronal esté de acuerdo, y si ya están de acuerdo los actores básicos de la producción y el gobierno de la República, vámonos para adelante. Sería otro paso más en favor de los trabajadores, que se suma a todas las reformas laborales progresivas que se han aprobado. Y si me lo permites, digo rápido: salario mínimo, contratación colectiva, justicia laboral, elección de dirigentes sindicales, trabajo en el hogar, teletrabajo, en fin, sí, entre otras que se han venido aprobando en este periodo. Es uno de los logros de la 4T, sin lugar a dudas. Gracias, Martí, por esta conversación. Buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti. Gracias. Recuerden que aquí en La Octava sus